Bienvenidos a Bolsas y Futuros. Hoy vamos a hablar del Nasdaq. Vamos a ver los valores interesantes del Nasdaq porque, sabemos que ha tenido una corrección bastante fuerte y que no deja de ser el índice más fuerte del mundo, así que quizás desde aquí podría volver a subir. Vamos a ver porque el índice en sí, la señal que dio pues fue un poco fea porque perdió la media de 200, intentó recuperarla, no pudo y a partir de ahí perdió los mínimos. Lo que ocurre es que estos mínimos que perdió, los perdió y recuperó de una manera muy violenta, ¿no? Y cuando ocurre esto muchas veces pues es lo que se llama un fallo bajista y desde ahí vuelve a subir. Además, la vela fue una vela muy potente blanca. Ahora estamos en una situación, después de esta subida, de una especie de consolidación lateral y lo que vemos es que este día de caída pues no tuvo mucha incidencia y al día siguiente, que fue ayer, ya volvimos otra vez arriba, ¿no? Entonces esto nos está demostrando una cierta fortaleza y lo que nos dice es que si superáramos estos dos piquitos que hemos marcado, aquí marcamos un máximo de 14.296, aquí de 14.271, ayer 14.292, es decir, que si superáramos los 14.300, técnicamente superaríamos esta media de 10 y entraríamos en un mercado alcista de corto plazo. Esto en teoría llegaríamos a la media de 200 y a partir de ahí veríamos si actúa como resistencia y vuelve a bajar o si fuera capaz ya de superar esta zona de aquí. Y esta sí que sería la clave definitiva. Los 15.067 y los 15.196. Es decir, entre esta zona, entre los 15.050 y 15.200, tenemos una franja ahí muy importante, que si fuera capaz de superar, volveríamos a un mercado alcista de medio plazo en el Nasdaq. Si le ponemos la tendencia bajista, lo que vemos es que estamos justo ahí en esos niveles. Por lo que podemos decir que estamos en una zona muy interesante. Dentro de esto, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Pues primero tenemos que ver los 5 grandes o los 5 o 6 más grandes del Nasdaq, que serían Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix y Tesla. Digamos que son 7, esos 7 hay que mirarlos siempre. Y luego vamos a ver otros valores que están justo en zona de compra estratégica. Empezamos por Amazon. Amazon es un valor que está en corrección. De hecho, aquí sí que hizo muy bien la corrección, cayendo con fuerza, rebotando hasta la media 200 y desde aquí volviendo a caer, ¿no? Aquí claramente en Amazon el gráfico lo que nos dice es que no hay que estar a menos que superáramos este nivel. Este nivel es importante porque es una resistencia justo por encima de la media 200 ya, en la zona de 3.283. Esa sería un poco la zona. Hasta que no superara esos niveles, yo creo que Amazon ahora mismo no es la mejor opción dentro del Nasdaq. Es verdad que aquí, pues esta zona de soporte era muy importante y he hecho un amago de perderlo una vez, 2 veces y al final lo ha aguantado. Y que en un momento dado se podrían tomar posiciones con un stop de cierre por debajo de 2.870, ¿no? Más o menos, que no perdiera estos niveles. Pero en cualquier caso no parece la mejor opción. Apple sí que es una de las mejores opciones. Apple es uno de los valores más alcistas, si no el más alcista, es el más grande, el valor más capitalizado del mundo. Y llegó a la media de 200 y aquí pues de momento lo está haciendo bien. Os tengo que decir que yo compré aquí en mi cartera, lo que pasa es que ganándole un 8%, un 8,30%, me salí por conforme estaba el tema, ¿no? Podríamos volver a entrar un poco más arriba, no pasa nada. ¿Cuál es la clave aquí? Pues la clave está en esa tendencia bajista, que en caso de ser superada, pues volveríamos a tener un nuevo impulso alcista. Aquí la media de 10 la está superando, tiene buen aspecto. Apple es uno de los valores directores del Nasdaq y sin duda si el Nasdaq sube, pues Apple subirá, ¿no? Lo está haciendo realmente bien, pero todavía no ha dado una señal, por así decirlo, definitiva.
Facebook es todo lo contrario, Facebook lo está haciendo mal, es un valor bajista en el que no deberíamos entrar. A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? La primera es que cuando un valor da señales contundentemente bajistas, pues hay que estar fuera, y esto realmente hasta que no vuelva a ponerse por encima de la media 200, pues técnicamente no hay que estar como una opción de medio plazo. Pero luego también es verdad que, por una parte, una separación tan grande con respecto a la media 200 normalmente siempre nos da un rebote muy interesante, pero no sabemos si es desde aquí o todavía desde más abajo. Quizás un poco lo preocupante es que el rebote no está siendo muy grande y que ni siquiera ha superado esta media de 10. Y aquí, en teoría, en pura teoría, se podría comprar cuando de una señal de corto plazo superando los máximos de estos días de 213,15. Ahí se podría comprar con un stop ceñido por debajo de los mínimos que haya marcado en la vela de ruptura, por ejemplo, y bueno, y hasta donde nos lleve, ¿no? Haciendo máximos y mínimos crecientes. Es verdad que estos valores tan grandes, normalmente después de caídas así tan violentas, pues suelen rebotar y suele ser una buena opción si confiamos en la compañía. Y bueno, de momento la verdad es que la caída está siendo muy fuerte, pero técnicamente de muy largo plazo sigue siendo alcista, a menos que perdiera estos niveles, ¿no?, de mínimos de la pandemia de 138. Pero bueno, yo la verdad es que podría ser un valor para comprar y dejarlo tiempo y, no sé, mirar dentro de un año a ver cómo está. Pero esa no es mi estrategia de inversión, y yo de momento en Facebook pues prefiero no estar. Google. Bueno, Google lo está haciendo bien, ¿eh? Os tengo que decir que aquí hizo un amago de perder la media 200, un segundo amago de perder la media 200, pero no llegó a perderla. Es verdad que aquí, cuando perdió estos niveles, técnicamente se puso muy peligrosa, ¿eh? Esta zona de aquí, la zona de los 2620, fue una señal de peligro, porque aquí la sucesión de máximos y mínimos crecientes se perdió. Aquí es verdad que intentó superar máximos, luego, después de sacar resultados, se quedó justo en el mismo nivel, y a partir de ahí pues volvió a caer, volvió a perder ese nivel. Pero esta recuperación, esta vela blanca, es una vela normalmente muy potente, y de hecho ahora está consolidando después de la vela esta, y desde aquí, justo por encima de la media 200, parece que puede estar en situación ideal para empezar a subir. De hecho, podríamos incluso comprarla con un stop por debajo de este piquito de aquí, de este mínimo que marcó, de 2635. Es decir, que podríamos tener una opción de comprar Google en la zona 2690 con un stop por debajo de 2630. Estamos hablando de un riesgo muy corto. También podríamos hacer otra cosa, que es comprar y poner un stop de cierre por debajo del último cierre que hemos tenido aquí, que es exactamente este de aquí. Esto es como una opción más de medio plazo, como una opción ya con un poquito más de riesgo, porque el stop está más alejado, pero también nos evita el ruido de algún movimiento así que puede tener en cualquier momento, ¿no? Entonces tenemos en los 2690, se podría tomar una posición y poner un stop de cierre en 2540. Estamos hablando de $150, que realmente no supone mucho, supone pues un 6% aproximadamente, y esta podría ser una buena opción de toma de posiciones en Google, porque si perdiera estos niveles cambiaría tendencia definitivamente. Microsoft. Bueno, Microsoft también está en una situación parecida a la de Google, porque ha recuperado la media 200 perdida, y además lo ha hecho con una vela también muy potente y muy fuerte. Aquí, lo mismo que en Google, podríamos hacer una compra con un stop de cierre por debajo de los 280. Estamos hablando de que está en 300, pues no estamos arriesgando ahí, pues eso, un 7% aproximadamente de stop. Si cerrara por debajo de estos niveles, habría que salirse, pero si no, lo pillamos en el sitio
donde hay que pillar las acciones, justo aquí donde está en la media de 200 y superando la tendencia bajista, por lo que Microsoft tiene muy buen aspecto a día de hoy. Netflix, otro de los grandes que ha sufrido muchísimo. Estamos hablando de una caída con un gap muy grande y a partir de aquí tuvo un rebote, pero volvieron las caídas y es un valor muy alejado a la media 200, que por la misma razón que Facebook podría volver a la media. Es uno de los grandes, pero que ha dado una señal bastante preocupante. Es verdad que técnicamente de muy largo plazo, a menos que perdiera estos niveles en la zona de 230, pues no pasaría nada, pero esta caída pues bueno, pues asusta un poco, técnicamente por debajo de la media 200, y yo no es un valor que tomara, a menos que fuera para una especulación, ¿no? Aquí la media de 10, si ahora de repente superara pues este piquito en los 395, se podría comprar con un stop por debajo de los 375, ¿no? Por ejemplo, sería como una opción de corto plazo. Tesla también es uno de los valores que está recuperando niveles importantes. Aquí tuvo una caída muy fuerte, pero fijaros esta recuperación. Recupera la media de 200 y ahora desde aquí parece que podría volver a hacerlo bien. Este es otro valor que se podía comprar con un stop de cierre por debajo de este cierre mínimo que hizo de los 764. Aquí estamos hablando de un poquito más de riesgo, ¿eh? Aquí estamos hablando de un 12% por ahí, pero bueno, Tesla es que también tiene esos movimientos mucho más violentos quizás. Bueno, pues estos son los grandes del Nasdaq y ahora vamos a ver los 4 valores que yo he seleccionado también del Nasdaq que me parecen muy interesantes porque están en la zona de la media 200 y podrían justificar compras. Son valores buenísimos. El primero de ellos es AMD, semiconductores. Bueno, bien, veis aquí tenemos una corrección después de esta subida. La corrección ha sido bastante fuerte, pero aquí igualmente pues hemos tenido una caída. Pierde la media de 200 pero la recupera muy pronto, la vuelve a perder y la recupera muy pronto, y aquí ahora parece que quiere volver a hacerlo bien. Técnicamente se podrían tomar posiciones, aunque esta vela negra pues lo que nos aconsejaría es tomar más posiciones si supera el máximo de esta vela, ¿no? Quizás sería superando los 122,43, pues comprar con un stop por debajo de 112,80. Esa podría ser una de las opciones buenas. La otra que se podría hacer es comprar ya por aquí con un stop de cierre por debajo de este cierre mínimo que marco aquí en los 109,76. Esa sería la otra opción, con un stop aproximadamente del 6%. Pero en cualquier caso es un valor que había subido muchísimo, un valor claramente alcista en el tiempo, que aquí posiblemente estemos ante una zona de compra con el objetivo de superar máximos históricos incluso. Nvidia, otro valor buenísimo que ha tenido subidas muy fuertes y que ahora aquí en la media de 200 ha hecho aquí dos rechazos, ¿no? Un rechazo bajista aquí que volvió a subir y otro rechazo claramente bajista, ¿no? Nvidia es de los que mejor aspecto tiene, sin duda, y aquí se podría comprar con un stop de cierre muy cerquita, debajo de este mínimo de aquí en los 223, si está 242, pues bueno, al final estamos hablando de un 5, un 6% de stop de cierre. Esa sería un poco la idea en Nvidia. También tiene muy buen aspecto. El siguiente valor es Cisco. Fijaos que Cisco ni siquiera llegó a perder la media de 200. Si vemos el largo plazo, pues evidentemente son todos valores muy alcistas. Y aquí, pues bueno, pues aquí el stop estaría por debajo de estos mínimos, ¿no? De aquí, de estos mínimos que marcó, pues en los 156. Entonces sería una compra por aquí, o si superara este máximo, para más seguridad, de 172, y un stop en 156, pero también es un valor que parece que está en una zona clarísima de compra. Y por último tenemos a Cisco Systems, que Cisco Systems también un valor muy alcista a largo plazo, que esta es una de las características que tienen todos estos valores. Y aquí también en la zona de la media 200, pues también está teniendo una resistencia clara a caer, ¿no? De hecho, ayer marcó una buena vela blanca
y también parece pues un valor interesante, muy interesante, que lo está haciendo muy bien, que se le podría poner incluso un stop de muy corto plazo aquí en 54,26 y si no un stop de cierre en los 53,10. Esta sería un poco la situación. Bueno, pues así está el Nasdaq. Yo creo que podría ser una situación interesante la de entrar en el Nasdaq a estos niveles, o por lo menos con algo, con un stop de estos de cierre en algún valor. Y luego ya si va cogiendo altura, bien, pues ya con más confianza vamos comprando más valores. Pero sin duda es el índice que más ha bajado, es el índice que era más alcista de todos y que si se gira al alza, pues que podría hacerlo mejor otra vez. Así que, bueno, así lo está haciendo el Nasdaq.